Ongi etorriak, mila esker, prentxorreko honetara etortzeagatik. Azaroaren 20an aurkeztu zen Eusko Jaurlaritzaren jarduera plana erlijio aitzakiatzat hartzen duen nazioarteko terrorismoaren aurrean. Hau izan zen, aurkeztu genuen dokumentua, eta ordutik 4 hilabeteko aldia zabaldu zen ekarpenak eta proposamenak biltzeko. Eran egun, apirilaren 10ean, Gobernu Kontseiluak onartu egin zuen txostena jasotako ekarpen gehienak erantzita batez ere Euskadiko komunitate islamikoetako personek egindakoak. Eta bigarren dokumentua hau da. Hau izan zen orain dela 4 hilabete aurkeztutakoa eta hau asteartean onartu dana Gobernu Kontseiluan. Txosten berriak izenburu berria dauka, izenburu nagusia da Eusko Jaurlaritzaren jarduera programa bizikidetza sustatzeko Euskadiko komunitate islamikoekin lankidetzan. Beraz, tituluan aldaketa bat egonda, eta bere azpititulua da nazioarteko terrorismoari, arrazismoari, xenofobiari eta islamofobiari aurre egiteko tresna giza eskubideen aldeko konpromiso partekatua. Dokumentua bi zatitan egituratzen da, esparru orokorra eta lan plangintza. Eta bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, kohesioan eta aniztasunaren errespetuan oinarritutako bizikidetza babestea eta bultzatzea, eta bigarren helburua, erlijioa aitzakitat hartzen duen nazioarteko terrorismoaren aurrean, izan liteken babesik handiena ezartzea. Lan plangintzak 6 akordio estrategikoen proposamena dauzka, eta baita ere 17 jarduera proiektuak, eta hau dena 4 ardatzetan egituratua. Bat, gizartearen kohesioa eta kultura eta erlijioen integrazioa. 2, segurtasuna eta polizia lanak, bai prebentzio aldetik eta bai erantzun aldetik. 3, prebentzioa, erradikalizazioa violentoaren aurrean. Eta 4, jarrera politikoa bai Euskadin eta bai nazioartean. Bien, decía que este martes el Consejo de Gobierno aprobó de manera definitiva el programa de actuación del Gobierno vasco para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca. En el contenido del documento, en su diagnóstico del problema que trata de abordar, señala argumentos como los siguientes. En primer lugar, que el objetivo del terrorismo internacional es provocar el descarrilamiento del pluralismo en que se asienta nuestro marco de convivencia. De esta manera, el objetivo estratégico de esos atentados es que no podamos vivir juntos en paz, que nuestra diversidad torne en divisiones, estas en enfrentamientos y estos en violencia y destrucción. Frente a esa realidad, nuestro principal punto fuerte es compartir de un modo interreligioso e intercultural un marco de convivencia basado en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y, fundamentalmente, el pluralismo. Esta fortaleza, este punto fuerte, encuentra uno de sus principales puntales en el compromiso de los propios musulmanes, que son los primeros interesados en la lucha contra el terrorismo y en su condena. Una de las principales referencias en este sentido es la Carta de 19 de septiembre de 2014, en el que 130 eruditos musulmanes de todo el mundo y de todo el ámbito internacional dirigieron al Daesh, deslegitimando el uso de la violencia en nombre del Islam. Y precisamente buena parte de las aportaciones que hemos recibido en este documento van en esa dirección, y la mayor parte de esas aportaciones han sido dirigidas por personas integrantes de las comunidades islámicas en Euskadi. Sirvan algunos extractos que voy a mencionar como muestra de ello, de las aportaciones que hemos recibido. Los textos del Corán no pueden ser invocados para legitimar el recurso a la violencia o al terrorismo, ni para justificar ningún tipo de imposición o coerción en materia de religión, creencia o ideales. O otro, los principios y valores de la paz y la convivencia están ratificados por los fundamentos y enseñanzas de la religión del Islam a través de sus diferentes disposiciones éticas, morales y espirituales. Nos une, en este proceso de 4 meses realizado para confirmar la validez de este documento, hemos podido comprobar que nos une la idea de vivir juntos y en paz. Esta visión estratégica implica trabajar con las comunidades islámicas de Euskadi, hacerlo mano a mano, tanto frente al terrorismo internacional de pretexto religioso
como ante cualquier forma de xenofobia, islamofobia o racismo. En este sentido, uno de los contenidos que más claramente caracteriza este plan es su propuesta de compartir 6 acuerdos estratégicos con las comunidades islámicas en Euskadi y, en concreto, el primero de ellos y el más importante, probablemente por ello, es la creación de la Comisión Asesora A2 para la colaboración con las comunidades islámicas de Euskadi. Una comisión que se va a constituir este mismo sábado aquí en Lehendakaritza con presencia del Lehendakari. Lehendabiziko urratsa beraz, larun bat honetan emango da, hemen Lehendakaritzan A2 aholku batzordea eratu eta abiatuko da. Hurrengo urratsei dagokienez, 3 izango dira jarduera programa honen kudeaketarako lehentasunak. Lehendabizi A2 batzordearen lan plangintza garatzea, bigarrenik erradikalizazio violentoaren mota guztiak prebenitzeko gizarte eta hezkuntza proiektu bat prestatzea, eta hirugarrenik beste herrialdekin harremanetan jartzea eta esperientziak partekatzea nazioartean. Elkarrekin eta bakean bizitzea, ideia horrek batzen gaitu, ikuspegi estrategiko horrek Euskadiko komunitate islamikoekin batera lan egitea eskatzen du, eskuz esku egitea, erlijioa aitzakiatzat hartzen duen terrorismoaren aurrean, zein xenofobia, islamofobia edo arrazakeria mota guztien aurrean ere. Bueno, labur bilduz, hau da gutxi gorabehera esateko geneukana, eta orain edozein galdera erantzuteko prest naukazue. Y la función fundamental de esta comisión va a ser asesorar al gobierno. Por parte del gobierno, ¿cuál puede ser el primer encargo que pueda hacer a esta comisión? ¿Cuál es la materia inicial con la que podría empezar a trabajar? Bueno, hay todo un plan de trabajo. En estos últimos 4 meses hemos tenido muchos contactos y reuniones con representantes, miembros, integrantes de las comunidades islámicas. Hemos podido configurar esta idea de comisión asesora y también un plan de trabajo para los próximos meses. Todo esto se va a aprobar el sábado y, por lo tanto, debería esperar al sábado para poder hacerlo público, porque si no estaría saltándome, digamos, un requisito, y es que sean aprobados. Pero va a haber planes de trabajo muy concretos orientados en varias direcciones. En la dirección de mejorar la integración de las comunidades islámicas en Euskadi, en la dirección de la educación, de la prevención, de la cohesión social. Va a haber un amplio campo de trabajo. ¿Y hay fecha o previsión de cuándo se podría crear el Consejo Interreligioso? Sí, este año después del verano. Será necesario probablemente crear un decreto para ello. Entonces, calculo que antes de final de año esto podría estar constituido. La experiencia internacional en el análisis del fenómeno del terrorismo internacional de pretexto religioso es que, bueno, desde el punto de vista operativo y policial, tiene las características que tiene, y eso en Euskadi como en otros lugares se trabaja como se debe trabajar, pero además de eso es una orientación internacional en el ámbito europeo, en el ámbito de Naciones Unidas, que la mejor manera de prevenir y de actuar de manera anticipada frente a esta amenaza es la colaboración, la integración interreligiosa e intercultural, ¿no? Y por eso este plan, este programa que presentamos hace un esfuerzo muy importante para invertir en esta realidad de cohesión social y de integración. Beraz, prebentzioa jomuga eta tresnak bizikidetza eta aldeak pixkan nola... Hori da. Bai, alderdi poliziala alde batera utzita, beste marko batean garatzen dalako, baina prebentzio aldetik importanteena da elkarlana bilatzea erlijio eta kultura desberdinen arteko sektoreekin. Eta plan honekin egiten duguna da batez ere hori, elkarlan hori antolatu eta proiektatu.
Nik bestelako galdera batzu ditut. Lanen inguruan bezala. Bueno, atzo foro soziala bildu zen eta adostu zuten alde bakartasunez egin dezakela eta desarmea, eta horrek eragingo zuela nolabait gobernuarekin negoziaketa, baina Zoidok jada adierazi du onurarik ez dutela jasoko presoek, nahiz eta disolbazio hori edo lortuko zuen. Ez dakit honen inguruan iritzirik. Bueno, nik uste dut pausoz pauso joan behar dugula, espekulazio gehiegirik egin gabe, zer gertatuko dan, hau gertatzen baldin bada, edo zer ez dan gertatuko bestea ez bada gertatzen. Orduan, une honetan nik uste dut etaren desegitea erabakiak burutu behar da, eta horrek beste eskenatoki baten jarriko gaitu, eta orduan nik uste dut aztertu beharko dugula ze pausoak eman daitezke, ezta? Gartzela politikaren aldaketa da gai zerrendan eta agendan dagoen gai bat, orain badago eta gero ere egongo da. Orduan bere momentuan aztertu beharko da ze eskenatokian gauden. Eta alde bakartasun horren inguruan? Bueno, hori da Eusko Jaurlaritzak aspalditik azaldu duena. Etaren erabakia alde bakarrekoa izan behar zuela eta definitiboa eta efektiboa ere bai, ezta? Orduan, hori horrela izan behar du, ez da berria, guk orain dela denbora desente hori azpimarratzen ari gara. Sí, con referencia a las declaraciones del ministro Zoido, ¿qué es su valoración? Bueno, no hay novedad con respecto a la posición del Gobierno vasco. La política penitenciaria está en la agenda de los temas pendientes, está ahora y seguramente estará también cuando se produzca la disolución de ETA. Es un tema que está en la agenda porque la mayor parte de las instituciones vascas, la mayoría de las instituciones vascas y la mayoría de la sociedad está reclamando ese cambio en la política penitenciaria, y eso de una manera u otra habrá que canalizarlo. Tal vez no es el momento de hacer especulaciones sobre qué pasará o dejará de pasar cuando se produzca un escenario u otro escenario. Vayamos paso a paso. Lo importante ahora es que haya una disolución lo más rápidamente posible y lo más clara posible, y en ese momento podamos analizar en qué escenario estamos y qué pasos deben seguir dándose. Listo. Bueno, eskerrik asko.